Hola, hola, bienvenido nuevamente a este espacio de estudio bíblico, en este caso la escuela bíblica. Hoy vamos a estar considerando la lección número 18. El tema de la lección: las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Mi nombre es Miguel Ángel Cuilan y esto es Seminario Bíblico Dabar Adonai. Ahora voy a presentarte la ilustración donde vamos a ver de qué forma se nos es imputada la justicia de Dios. Primeramente tenemos al Padre, que es santo, santo, santo. Cuando hablamos de la santidad de Dios, el hecho de que Dios es santo, 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 por lo general esto se interpreta como un atributo de Dios. En mi caso yo no lo veo como un atributo, yo lo veo como que es parte de lo que es la esencia misma de Dios. Entonces, este Dios santo descargó toda su ira sobre Jesús en la cruz. En la cruz del Calvario fue el lugar donde Dios descargó toda la ira por causa del pecado en Jesús. Ahora, la humanidad, ¿qué recibe la humanidad como causa de esta descarga de la ira de Dios? Primeramente, gracia abundante, abundante bondad y sobre todo amor. Es interesante que mientras Jesús está recibiendo la descarga de la ira de Dios, Él derrama a la humanidad gracia abundante, porque por gracia somos salvos, la bondad, su bondad, el deseo de estar con el ser humano, el deseo de buscar a su hermano, y derrama su amor infinito, porque por amor fue que Él sufrió en la cruz del Calvario. ¿Qué resultado tiene esto para la humanidad? Fe y la justificación. Por causa de esa fe, porque por fe somos justificados, entonces esto nos trae otra reacción, que por medio de Jesús nosotros encontramos o hallamos la paz con el Padre Santo, Santo, Santo. Cuando yo estaba haciendo esta ilustración, no lo estaba haciendo con esta intención, pero resulta interesante el hecho de que aquí nosotros podemos visualizar un paralelismo. Primeramente tenemos al Padre y finalmente el Padre. En el Padre se origina y en el Padre finaliza. En el medio tenemos a Jesús recibiendo la ira, pero a la vez brindando la paz. Y finalmente a la humanidad. La humanidad recibiendo gracia, bondad, amor, fe y justicia. Por causa de la fe, entonces nosotros somos justificados. De esta manera se nos es imputada la justicia de Dios por medio de Jesús. La vida y la piedad. En el versículo 3, Pedro continúa hablando, diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad se nos ha sido dada. Ok, hay muchos términos en la palabra que a veces nosotros los leemos, estamos frecuentemente asociándonos con ellos, pero en ocasiones no sabemos cuál es el significado. Quizás este es el caso de esta palabra, lo que es la palabra piedad. Pues yo voy a definirla un poquito, lo que es la palabra piedad, para nosotros entonces tener una idea bastante clara de qué es lo que significa. De esa manera, pues entonces poder entender un poquito mejor lo que el apóstol nos está tratando de transmitir en esta carta. Ok, la palabra piedad corresponde al término griego eusebia, y esta palabra es una palabra compuesta primeramente por el prefijo eu, significa bien y bueno, y luego continúa con la palabra sebomia, que eso quiere decir honra, respeto o venerar. Esos son los significados de las palabras
individuales del término griego. Entonces podemos definir la piedad como conjunto de actividades que reflejan por parte del creyente un respeto, veneración y temor de Dios. Ese es el significado que podríamos darle a lo que es la piedad. Pedro dice que tanto la vida como la piedad, o si nosotros preferimos decirlo, la vida piadosa, son concedidas por el poder de Dios mediante el conocimiento. Ahora, ¿mediante el conocimiento de qué? Mediante el conocimiento de Cristo. En la medida que nosotros vamos conociendo a Cristo, nuestra vida se va transformando y nos vamos convirtiendo en unas personas piadosas. Personas que reflejan una veneración y un respeto y temor hacia Dios. En el versículo 4 se nos dice que somos participantes de la naturaleza divina. Eso fue lo que les estaba comentando al principio cuando estamos hablando de la introducción. Ahora, ¿a qué se refiere el texto bíblico cuando nos dice a nosotros que somos participantes de la naturaleza divina? Vamos a ver. Primeramente, lo tengo aquí colocado, puesto como lo que es lo esencial, la llenura del Espíritu Santo. Eso es esencial en nuestra vida como cristianos. Y segundo, como primera etapa, está lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento y todo lo que corresponde con el nuevo nacimiento. Una vez nosotros somos nacidos de nuevo, nuestra mente es transformada, nuestra vida es completamente transformada, nosotros comenzamos a experimentar lo que es la naturaleza divina. Y finalmente, y esto se da ya al final de nuestra vida y en el momento que Cristo viene en su arrebatamiento, que sería la segunda etapa, es la glorificación del cuerpo. La glorificación del cuerpo, esto es una etapa que se da en el momento del arrebatamiento. Ok, ya sea que nosotros hayamos muerto o que estemos vivos, si llegamos a fallecer, pues tenemos la esperanza de que vamos a ser resucitados. Pero si estamos vivos todavía en ese momento, pues tenemos la esperanza de que nuestro cuerpo terrenal, nuestro cuerpo mortal, será transformado para entonces de esa manera estar o ser semejante a Cristo. En 1 de Pedro 1, versículos 5 al 7, nos habla de unas acciones nobles que deben estar en todo creyente, todo cristiano. Primeramente nos habla de la fe. La fe la podemos ver como el fruto de las acciones de la palabra de Dios. En Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra. Seguimos con lo que es la virtud. La virtud es expresión del carácter mismo de Dios. A la fe le añadimos virtud. A la virtud le añadimos conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento que tenemos que tener de Jesús. El conocimiento que tenemos que tener de Dios. Parte de lo que es la oración de Jesús antes de ser crucificado se encuentra en el Evangelio de Juan. Jesús hablaba al Padre diciéndole: Padre, que te conozcan a ti que eres el Dios único y verdadero, y a tu Hijo el que has enviado. Al conocimiento le añadimos el dominio propio. El dominio propio es la capacidad que nosotros tenemos que tener de tener control de nosotros mismos. Al dominio propio le añadimos lo que es la paciencia. Ya definimos en este pasaje lo que significaba la paciencia. A la paciencia le añadimos la piedad. También definimos lo que es la piedad. A la piedad le añadimos el afecto fraternal. El afecto fraternal está basado en nuestra relación con nuestro prójimo, nuestra relación con nuestros hermanos. Y sobre todo, a todo eso
le añadimos la esencia, lo que es el amor. Y yo digo la esencia porque por amor es que nosotros podemos ser salvos. Por amor es que nosotros alcanzamos la salvación. La palabra dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pasamos ahora a hablar de lo que es el testimonio personal de las Escrituras. Vamos a estar leyendo los versículos del 16 al 18 que leen como sigue. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Testimonio presencial. Vamos a ver. Aquí Pedro lo que está haciendo alusión es a ese momento cuando estaban en el monte, que fueron testigos de la transfiguración del Maestro. En esta sesión, los versículos 17 y 18, Pedro une los términos poder y venida de Jesucristo, que implican una venida con poder y gloria. El anuncio del regreso de Jesucristo no es producto ni de fábulas, ni de mitos, ni cosas similares, sino que es resultante de la gloriosa revelación de Dios. Es producto de la revelación de Dios. El hecho de que nosotros prediquemos que Cristo viene, prediquemos sobre la venida de Cristo, prediquemos sobre la salvación y todo lo que encierra la predicación del Evangelio, eso no son cosas que son fábulas, como mucha gente lo quiere entender o lo quiere ver. No son cosas que son mitos, son cosas que son verdaderas, son cosas que fueron reveladas por el mismo Dios. Fueron cosas que fueron planificadas desde antes de la fundación del mundo y que se nos fue revelada a nosotros. Hay una palabra en Deuteronomio 11:11, nos dice que las cosas que son reveladas son para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Las cosas que son secretas, los misterios, le pertenecen a Dios. ¿Qué es lo que es revelado? Todo el contenido de la palabra, lo que se conoce como la palabra profética. Ese es el contenido de la revelación de Dios. Ese es el contenido que nosotros necesitamos conocer o debemos conocer. Los apóstoles no hablaron de su propia conciencia. Ellos no hablaron de sí mismos ni cosas que fueron inventadas. Ellos hablaron de Cristo, y en este caso lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia aquí es en el momento cuando ellos estaban en aquel monte y experimentaron la gloria de Dios. Porque Jesús les había dicho, esto lo podemos ver en Marcos 9, del 2 al 7, y los otros pasajes que son paralelos. Jesús había dicho que de todos sus discípulos iban a haber algunos que no iban a experimentar muerte hasta que vieran la gloria de Dios venir con poder. Entonces Jesús se llevó a sus discípulos, específicamente a Pedro, a Juan y a Jacobo, y allí con ellos tuvieron la oportunidad de ver al Señor glorificado. Ahora, ¿qué fue lo que representó o cuál es el significado de todo ese acontecimiento que ellos vieron en ese momento? Eso más adelante les voy a presentar una ilustración que nos va a mostrar y explicar exactamente qué significado tuvo esa manifestación que ellos pudieron experimentar allí. Cuando Jesús estaba con sus discípulos allá en el monte de la transfiguración, pasó algo que fue bien extraordinario.
Primeramente estaba Jesús, y cuando Jesús se transfiguró, su rostro cambió, su rostro resplandeció. Es interesante el hecho de que la palabra describe ese resplandecimiento de parte del Señor que le ocurrió al Señor como de un blanco, tan blanco que no hay, que el autor lo describe como que no hay en la tierra un blanco tan blanco como ese resplandor que tenía el maestro. Entonces, de momento, vemos que a un lado aparece el profeta Elías y al otro lado aparece Moisés. El texto bíblico también nos narra que ellos estaban cubiertos por la gloria de Dios. Ahora, les había dicho que Jesús dijo a sus discípulos que algunos de ellos no verían muerte hasta que no vieran a la gloria de Dios viniendo o manifestada con poder. Entonces, esto que acontece, ¿cuál es el significado? ¿Qué representaba el hecho de que Jesús había resplandecido? Jesús había glorificado. Jesús está representando el cuerpo de resurrección. O sea, Jesús le estaba mostrando el estado que él iba a tener luego de resucitar de entre los muertos. Pero es interesante porque tenemos a Elías y tenemos a Moisés. Ahora, ¿qué representaba cada uno de ellos? Por un lado, Elías representaba el cuerpo transformado, la transformación del cuerpo. ¿Por qué? Pues la palabra nos dice que Elías fue arrebatado. Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Elías no experimentó muerte. Mientras que Moisés sí experimentó muerte. Por consiguiente, Moisés representa el cuerpo de resurrección. Esto que nosotros estamos viendo en esta ilustración es el reino de Dios, que Jesús había dicho que algunos de sus discípulos verían antes de él morir, antes de que él descender al cielo. Jesús lo que le estaba mostrando era lo que iba a acontecer con los que murieran, representados por Elías, con la resurrección del cuerpo, o los que vivieran, que todavía estuvieran vivos, con la transformación del cuerpo. Esto era una señal de lo que se iba a manifestar cuando fuera la venida del Señor. La inspiración de la palabra. Vamos a estar leyendo los versículos. Estamos en el capítulo 1. Ahora vamos a leer los versículos del 19 al 21. Dice de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar de oscuridad, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La seguridad de la palabra. Ahora Pedro atestigua el origen divino de la Escritura. Afirma que toda profecía es de origen divino y no humano. Cuando él está expresando que nosotros tenemos la palabra profética más segura, es por el hecho de que es una palabra que es inspirada, no por ningún ser humano, sino directamente de Dios. Eso asegura que el mensaje de Dios es inefable e inerrante. No tiene ningún tipo de error, sino es seguro. Es decir, la Biblia en su totalidad es fidedigna y veraz en todo lo que enseña. Ninguna profecía de la Biblia surgió por labios o razonamiento del escritor, sino que toda tuvo su origen en el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que inspiró
a estos grandes hombres, los elevó a un nivel que utilizó su forma de ser. El Espíritu no obró en ellos cambiando su forma de ser. Ellos eran personas comunes y corrientes. Y como personas comunes y corrientes, ellos fueron usados, fueron inspirados, fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir lo que el Espíritu Santo quería que ellos escribieran. Lo que el Espíritu Santo quería que apareciera como parte del contenido del material de la palabra. Ahora, ¿cuál es la importancia de la inspiración de la palabra? ¿Por qué nosotros debemos entender y conocer la veracidad de la inspiración de la palabra? Primero, es la única manera de estar seguro de lo que dijo Jesucristo, los apóstoles y lo que la misma palabra enseña de sí mismo o de sí misma, mejor dicho. Sin un firme concepto de la Sagrada Escritura, la iglesia no tiene un fundamento verdadero y seguro para su fe o ninguna certeza de salvación. Sin un firme concepto de la Sagrada Escritura, los que creen en la Biblia no tendrían ninguna verdad absoluta y objetiva basada en la autoridad de Dios. Y finalmente, sin un firme concepto de la Sagrada Escritura, los creyentes no estarán preparados para resistir las dificultades extremas de los últimos días. Y podemos ver como referencia a Primera de Tesalonicenses 2, 1 al 12 y Primera de Timoteo 4, 1. Por cuanto la palabra de Dios es inspirada por el mismo Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos que estar seguros, tenemos que en nuestro corazón, en nuestra vida, tiene que estar la certeza que es la palabra profética más segura. Quiere decir, toda profecía que nosotros podemos escuchar, toda profecía que nosotros podemos en algún momento atestiguar, tiene que estar o tiene que pasar por lo que es el filtro de la palabra. Toda profecía tiene que ser filtrada por la palabra. Si una profecía no pasa el filtro de la palabra, lamentablemente no es de Dios. Esa es la única manera que nosotros podemos entender cuándo es que Dios está hablando verdaderamente. Ahora finalizamos esta parte, este estudio bíblico, hablando sobre la descripción del día del Señor. Vamos a estar leyendo específicamente los versículos 9 hasta el 13 de Segunda de Pedro, el capítulo 3 específicamente. La palabra del Señor lee como sigue: porque el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, como no debéis vosotros, perdóname mi hermano, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Señor, el día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán desechados y los elementos serán quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es interesante porque aquí ahora el apóstol Pablo nos está tratando un tema escatológico, que más adelante yo voy a estar trabajando lo que es la escatología un poquito más a fondo. La seguridad del día del Señor, porque el día del Señor va a venir. Y el día del Señor lo que hace referencia a el momento de la gran tribulación.
cuando van a ser desatados los juicios que están destinados en el libro de Apocalipsis, las 7 trompetas y las 7 copas. Los juicios de las 7 trompetas que van dirigidos a la tercera parte de todas las cosas: agua, vegetación, ríos, mares, etcétera, todo lo que es la vegetación, animales, mientras que los juicios de las 7 copas van dirigidos a todos aquellos que tienen el sello de la bestia. Esa aparente tardanza del regreso del Señor en realidad se puede interpretar como una prueba de su paciencia hacia los seres humanos. Vamos a definir lo que es la palabra paciencia en este contexto. La palabra paciencia, el término es macrotumeo. Se traduce como longanimidad o capacidad para aguantar. Longanimidad o capacidad para aguantar. La voluntad del Señor es que nadie se pierda, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Entonces, si hay una tardanza, si nosotros estamos experimentando ahora mismo una aparente tardanza de parte del Señor en su venida, es gracias a su misericordia. Porque la intención de Dios nunca es que el ser humano se pierda, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Si al momento de ahora nosotros todavía el Señor no se ha manifestado, todavía no hemos visto el arrebatamiento, hay que darle gracias a Dios, porque todavía hay oportunidad de salvación. Todavía hay oportunidad de salvación, amigo que me escucha, amigo que me estás viendo. Este momento es el momento de salvación. Porque cuando sea el momento que el Señor venga en su arrebatamiento, lamentablemente, estamos viviendo un tiempo de gracia, donde tenemos la salvación ahí. El Señor la ofrece. Pero en aquel momento, en ese momento, cuando sean manifestados todos estos juicios, va a ser muy difícil poder lograr alcanzar la salvación. Esta misma idea que Dios quiere la salvación de todos los seres humanos, nosotros la podemos ver, el apóstol Pablo la habla también en 1 Timoteo 2:4, que dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa realmente es la intención del Señor, que todos puedan ser salvos, que todos puedan venir al arrepentimiento, puedan venir al conocimiento de Dios. En cuanto al día del Señor, el versículo 10, o día de Dios, como lo dice en el versículo 12, estas son expresiones que están tomadas del Antiguo Testamento. Y los profetas hablaban del día de Jehová, el día de Yahvé. Es interesante, en el Nuevo Testamento, esa expresión de día de Jehová o día de Yahvé, entonces se le es aplicada al día del Señor, aplicada a Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:2 y segunda de Tesalonicenses 2:2, y también lo vemos aquí en esta carta de Pedro que estamos discutiendo. En cuanto que el día del Señor vendrá como ladrón, esto es una imagen que ya el Señor lo había trabajado. Mateo 24:43, Lucas 12:39, y también el apóstol Pablo lo utiliza en primera de Tesalonicenses 5:2. Cuando el ladrón va a atacar, el ladrón no avisa. Un ladrón que va a robar en algún lugar, en alguna casa, etcétera, es una persona que primero busca una estrategia, busca el momento preciso y entonces ataca. Cuando él ataca, nadie sabe cuándo él lo va a hacer, y cuando lo hace, toma a todo el mundo por sorpresa. Esa es la idea que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo también, que habla en Tesalonicenses, del hecho de que la venida del Señor o el día del Señor vendrá como ladrón. ¿Por qué? ¿Cuál es la referencia? Esto hace referencia al arrebatamiento, porque tan pronto sea el arrebatamiento de la iglesia, tan pronto Cristo venga a tomar su iglesia, a arrebatarla para sí mismo, como nos habla el término paralambano en Juan 14, cuando Él venga a arrebatarnos, entonces ahí será el inicio de lo que es la tribulación.
que son los primeros tres años y medio, donde el anticristo se va a manifestar. Va a haber una aparente paz durante todo ese periodo de 3 años y medio, hasta el cumplimiento de esos 3 años y medio, que entonces vendrá la manifestación de la abominación desoladora, cuando el anticristo pondrá una imagen en el lugar santísimo y obligará a todo el mundo a adorar esa imagen. Cielo nuevo y tierra nueva, nos habla el pasaje. El cielo nuevo y la tierra nueva, estos serán inaugurados cuando descienda lo que es la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Ahí es cuando nosotros vamos a experimentar los cielos nuevos y la tierra nueva. Y es interesante porque todos estos pasajes nos hablan específicamente. El versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Señor, en el cual el cielo, encendiéndose, será desechado, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Esta referencia, o este momento que el apóstol Pablo nos está hablando específicamente aquí, hace referencia al momento después del milenio. Después del milenio, cuando Satanás, porque antes del milenio, cuando fue la venida del Señor con poder y gloria, Satanás fue apresado y fue encarcelado. Y va a estar encarcelado durante el periodo del milenio. Al final del milenio, él es liberado. La palabra dice que una vez él es liberado, él comienza a engañar personas, a engañar a la gente. La palabra lo describe que la cantidad de personas que engaña es como la arena de la mar, dando a entender que son millares y millares, que forma ese ejército para subir a Jerusalén, donde está Jesús con los santos, a atacar al Señor allá. ¿Qué pasa? El texto bíblico en Apocalipsis dice que fuego desciende del cielo y los quema, quemándolos a todos. Luego Satanás es apresado y es echado al lago de fuego y azufre. Específicamente cuando el apóstol Pedro nos dice que toda la obra será quemada, la referencia es que ese fuego que desciende del cielo quema, consume todo lo que nosotros conocemos, toda la naturaleza que nosotros podemos ver ahora mismo. Toda obra de Dios es quemada. ¿Por qué es quemada? Porque nosotros vamos a experimentar una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva. Para que haya una tierra nueva, la que está ahora mismo, la que está existente, que nosotros conocemos, tiene que ser destruida. Por lo tanto, va a ser destruida con ese fuego. Los elementos, este cielo que nosotros vemos ahora mismo, nosotros salimos a la parte de afuera de nuestras casas, en la calle, vemos el cielo, vemos el sol, las estrellas. Este primer cielo es el cielo atmosférico. Este cielo será quemado, será consumido, porque tiene que venir, tiene que reflejarse un cielo nuevo, porque todo esto que nosotros experimentamos y vemos es parte de la creación que ha sido dañada por causa del pecado de Adán y Eva. Hay un pasaje aquí en Apocalipsis que quiero también compartir con ustedes. Se encuentra en Apocalipsis 21, versículo 3. Dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo suyo, y Dios mismo estará con ellos. Quiere decir que en este momento, cuando sea la manifestación de la ciudad santa que descenderá del cielo, ese es el momento donde nosotros vamos a experimentar vamos a poder ver a Dios cara a cara. La palabra nos está diciendo que Dios mismo estará con ellos. Eso es una de las promesas gloriosas que el apóstol Pablo nos habla
en esta carta de Segunda de Pedro, el capítulo 3. Con esta próxima ilustración quiero mostrarles lo que es la visión progresiva de Dios, donde nosotros nos encontramos en este momento. ¿Qué era lo que Dios, cuál era la intención o el plan de Dios? Visión progresiva de Dios, yo le llamo a esto. El Dios santo, 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 en su aspecto descendente, descendiendo a la tierra. ¿Qué fue lo que hizo? Primeramente, el Padre, donde todo se origina, quiso habitar en el tabernáculo, quiso estar en medio del pueblo. Le dijo a Moisés que le construyera una habitación, un lugar donde él pudiera estar en medio del pueblo. Luego tenemos al Hijo, el mediador, la mediación. En esta ocasión no se conformó Dios con estar simplemente en medio del pueblo, sino que quería estar con el pueblo. Entonces ahí es cuando su Hijo es enviado a estar en medio del pueblo. Una vez Jesús es crucificado, que resucita y asciende al cielo, entonces Jesús había dicho que iba a rogar al Padre para que el Padre enviara a otro Paracleto, la consumación, el Espíritu Santo. En esta ocasión no iba a estar entre medio del pueblo. Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero que el Espíritu Santo iba a estar dentro de ellos. Entonces, en este aspecto descendente de la obra poderosa de Dios, vemos como a través del tiempo Dios ha querido estar cada vez más y más cerca de su creación, de su máxima creación. No tan solo como al principio en el tabernáculo, no tan solo entre medio del pueblo, sino dentro de un nuevo tabernáculo representado por los cristianos. Entonces, en su aspecto ascendente, ahora vamos a ver el aspecto ascendente, ascendiendo hacia el cielo. Tenemos al Espíritu Santo, que es la consumación, el Espíritu Santo obrando en el creyente la santificación, la separación, porque Dios no se conformó simplemente con descender a la tierra, estar en la tierra, habitar dentro del ser humano, sino que Él quiso que el ser humano fuera directamente a estar donde Él. Entonces, seguimos en el momento donde nos encontramos ahora mismo. El mediador, Cristo, que funge como nuestro mediador entre Dios y nosotros, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Nosotros en el aspecto ascendente, nosotros estamos aquí, estamos experimentando la manifestación de su Hijo en nosotros por medio de su Espíritu Santo, y estamos aguardando el momento final de nuestra redención, donde estaremos morando en la Nueva Jerusalén con el Padre. El fin de toda la historia. Todo se originó en el Padre y todo finaliza en el Padre. En su aspecto descendente, Dios desciende al cielo, se encarnó en Cristo, envió al Espíritu Santo. En su aspecto ascendente, vemos como Dios nos lleva, nos traslada hasta estar en su propia presencia, morando con Él. Y esto al final de los tiempos. Bueno, hermanos, amigos, hasta aquí esta lección de hoy. Espero que haya sido del agrado de ustedes. Aquí les dejo lo que es las referencias que nosotros utilizamos para hacer cada uno de los estudios. Anteriormente, en los estudios anteriores no lo habíamos considerado, pero de ahora en adelante pues vamos a considerar presentar las diferentes referencias para que se sirva de evidencia del estudio que diariamente o semanalmente estamos haciendo. Así que es para mí un placer y un gozo de poder compartir estos estudios con ustedes.
Recuerden, si no estás suscrito a este canal de YouTube, suscribirte. Al lado de suscribirte, le puedes dar a la campanita que aparece, porque de esa forma cada uno de los estudios que nosotros vamos a estar haciendo y subiendo, pues entonces vas a poder tener una notificación para que puedas disfrutar de cada uno de ellos. Así que eso es todo hasta este momento. Dios te bendiga abundantemente y será hasta la próxima.